Recuerdo que cuando niño de esto, bueno, quizás tendría yo unos 10 años de edad y me daba mucho miedo la oscuridad. Y en verdad, irme a dormir era bastante complicado. Que la mano peluda, que alguien te jalaba por los pies, etcétera. Y acudí a mi hermano mayor para preguntarle qué hacer. Y recuerdo que él entonces muy sabiamente me citó un salmo que hoy será nuestro salmo central de reflexión. Y hasta el día de hoy, hasta la fecha, después de tantos años, más de 50 años, este salmo sigue siendo referencia en mi vida siempre que voy a dormir. Y esta es la razón por la cual la conexión de los salmos es muy importante para presentarnos también al Jesús que estamos anunciando que pronto volverá. Por esta razón, la lección de escuela sabática de esta semana se ha titulado En los Salmos en su primera parte. Y me encuentro, tal y como les decía, en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, ese salmo que me ha acompañado durante tantísimos años. Salmos capítulo 4, verso 8. Y la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Excepcionalmente quiero detenerme un instante para poder considerar las palabras con que inicia este salmo. En paz me acostaré. Algunas personas han considerado, bueno, esto significa que tú debes de estar sin ningún inconveniente con ninguna otra persona. Unámoslo esto a que no debes de permitir que el sol se ponga sobre tu enojo. Pero va más allá, es más profundo. La palabra de Dios dice que Jesús se presenta como aquel que da la paz, pero la paz que solamente Él da y que en verdad te puede llenar. En otras palabras, el Salmo entonces estaría diciendo, en una relación íntima con Dios, así es como yo cierro el día, así es como me vengo a dormir, teniendo una buena relación con Él, estando conectado a la fuente de la vida, y por eso, al ya no vivir yo, sino que vive Cristo en mí, yo dependo totalmente de Él. Si para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia, ¿qué más da lo que sucede durante la noche? Yo sé que mi Redentor vive, Él no está dormido, Él no está desatendido de mí, está muy atento a cada una de mis necesidades, pero sobre todo me tiene inscrito en el libro de la vida. Así que este salmo puede ser para ti también una gran ancla de seguridad cuando sientas temor, y únelo al Salmo 23, si Jehová es tu pastor, pues entonces nada te faltará. Analicemos esta relación que es lo que hemos venido estudiando desde la semana pasada, en donde el Señor tiene el deseo de habitar junto con nosotros. Él quiere experimentar lo que tú experimentas. Y la palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 25, acompáñenme, estoy siempre en el Antiguo Testamento, Éxodo en el capítulo 25 y el verso 8, las instrucciones que el Señor le da a Moisés, y harán un santuario para mí. El vocablo santuario solamente cabe específicamente en esta área. ¿Por qué? Porque el vocablo santuario es un vocablo compuesto etimológicamente de ario, lugar y santo sagrado dedicado a algo especial, algo sagrado. Y el único que puede tener un lugar sagrado es Dios, porque solamente tú, oh Dios, eres santo. Así que inevitablemente ese lugar, al ser dedicado, se convertía en santo. Igual que la zarza, no por la zarza, sino por la presencia del Creador del universo. Y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Y aquí viene el verso 9, que es el que se une con Hebreos capítulo 8. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés tuvo un modelo, y este modelo es el que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Acompáñenme por favor entonces a Hebreos, y estoy buscando el capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, y estoy específicamente en el verso 5. Hablando acerca de los sacrificios, dice la palabra de Dios, todos estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este santuario es el que encontramos ya en el Nuevo Testamento a partir del capítulo 9. Cada una de sus ceremonias, todo lo que era representativo en el Antiguo Testamento, anunciando a aquel que habría de venir por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Una vez esto sucedió, automáticamente la cruz del Calvario, el monte Calvario, se convierte en el altar del sacrificio del santuario celestial, en donde el Señor intercede por nosotros, tal cual lo presenta también el capítulo 9 de Hebreos. ¿Qué será entonces estar de nuevo? Esta pregunta es una pregunta repetida de la semana pasada. ¿Qué será entonces estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en la presencia de Él? La palabra de Dios dice en Salmos, y estoy ahora en el capítulo 15. Salmos capítulo 15. Usted notará de que este capítulo junto con el capítulo 24 son bastante fuertes, bastante terribles, en donde describen la exigencia o los requisitos, por así decirlo, de aquellos que pueden estar ante la presencia del Señor. Salmos capítulo 15 pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Verso 1: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Quién puede reunir este requisito? La verdad es que desde el punto de vista del mundo, pues yo diría que entonces juzgaríamos que nadie está en la posibilidad de hacerlo. Dice el verso 3 del capítulo 24 de Salmos: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El verso 4 es entonces terrible desde el punto de vista de nuestro esfuerzo como humanos para poderlo alcanzar: el limpio de manos y puro de corazón. Solo en el hecho de ser puro de corazón, pues ya nos quedamos entonces todos tirados, porque no hay uno solo que no haya pecado, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él es el que recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Prácticamente, apreciados amigos y hermanos, acabamos de leer entonces una secuencia de requisitos que son imposibles. No es posible para el ser humano poder llegar a esto. Entonces la pregunta de nuevo es: ¿cómo estar limpios? ¿Cómo estar ante la presencia del Señor? Esta era la pregunta que se hacía Isaías. Cuando entonces, recuerdan ustedes, el ángel le agarró una de las brasas y entonces ardiendo, él sintió que se le quemó. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá estar en pie? Esto es lo que nos refiere el Salmo capítulo 5 y el verso 4. Salmos capítulo 5 y verso 4: tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el que no habitará junto al Señor? El malo. Pregunta: ¿entonces hay alguien que se le puede considerar que sea bueno? Y la palabra de Dios establece en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, esta misma pregunta, dentro de la misma tónica, solo que extrapolándolo a la fecha. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y estoy en el capítulo 6, esta pregunta también ya la habíamos considerado en algún instante. Capítulo 6 de Apocalipsis, describiendo la segunda venida de Cristo, en donde los impíos le piden a las peñas y a las rocas que caigan sobre ellos. El verso 17 pregunta: ¿es que el gran día de su ira ha llegado? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Recordándoles y refrescando la memoria, el gran día era como se le denominaba al día de la expiación en la fiesta, la fiesta de expiación, en la fiesta de Jehová celebradas por el pueblo de Israel a la luz de Levíticos capítulo 23. Era un día excepcional. Se anunciaba con son de trompetas previamente que todos debían de acudir y buscar a un cordero que fuera su sustituto, que muriera en su lugar, para poder estar entonces presentes ante el Señor, en donde ya no viven ellos, sino que vive aquel que murió por ellos en el Calvario.
Eso era lo que simbolizaba. Ahora tú y yo acudimos perfecta y directamente a la cruz del Calvario, a ese sacrificio, pero tenemos que hacerlo nuestro sustituto. En otras palabras, abrirle la puerta del corazón, dejarle entrar, que viva Él, que ya no viva nosotros en su lugar, para que entonces podamos realmente estar en pie. Ese día está por venir. ¿Quién podrá estar en pie? La respuesta la encuentras tú en el capítulo 7. Apocalipsis nos habla acerca de un grupo especial, los 144,000. Veamos entonces en Apocalipsis, en el capítulo 14, una breve descripción de este grupo excepcional. Apocalipsis capítulo 14, y estoy ahora en el verso 1. Y dice la palabra de Dios: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es interesante que no son dos nombres, porque el Padre y él son uno mismo. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 30, Juan capítulo 10, verso 30 al 33, que el Padre y yo somos uno, tienen una misma manera de ser, esa que ha solicitado el Señor cuando fuimos creados a su imagen y semejanza, que también tuviésemos nosotros. ¿Por qué razón este grupo especial puede estar en pie? Porque tiene escrita en su frente. Recuerden ustedes de que la frente, por razonamiento, por convicción, no por emoción, no por un contagio general, no por convencimiento pasajero, por convicción, razonado, porque realmente me conviene, porque he llegado a la conclusión de que mi vida es un desastre si no estoy unido a la fuente de la vida, que es el Señor. Así que te acepto como mi Salvador, te acepto que vengas y entres a mi corazón, acepto que vengas y cenes conmigo y te conviertas en familia, acepto ya no vivir yo, sino que vivas tú en mi lugar. Los 144,000, este grupo cuyo número es simbólico, es aquel entonces que ya no viven ellos, vive Jesús en su lugar, tienen el carácter del Señor, que es el mismo carácter del Padre. Y dice la palabra de Dios, describiendo acerca de este grupo: oí una voz del cielo, verso 2, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Recuerden ustedes que la música es de origen divino, exclusivamente creada por Dios, para darle honra y gloria al Señor. Ya lo dice el mensaje que es transmitido a voz por los tres ángeles, aquellos mensajeros que son los moradores del reino de los cielos, a los moradores del reino de la tierra. Adorad al Creador de los cielos y de la tierra, dice básicamente la palabra de Dios. Pero este grupo habla de que ellos tienen un canto, que nadie puede aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Cuál es la característica de este grupo especial? Es redimido de entre los de la tierra, es rescatado del fondo del pecado. Eran miembros de este mundo y dejaron de ser miembros de este mundo para convertirse en ciudadanos del reino de los cielos, porque ahora vive Jesús en su lugar. Ese motivo de felicidad y de alegría de ver que finalmente le hemos esperado y Él nos salvará, es el canto, que es una experiencia personal. La estrofa la llevas tú en el corazón. El pentagrama lo tienes escrito en tu corazón, porque es la experiencia viva de haber tenido una relación íntima con el Salvador. Y la palabra de Dios sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 14, estos son, verso 4, los que no se contaminaron con mujeres. Recordaron ustedes que el vocablo mujeres en la interpretación profética se refiere a iglesias. En otras palabras, no han tenido una relación con diferentes denominaciones en diferentes credos, sino que ahora son vírgenes, porque simple y sencillamente se han aferrado a la fe de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su boca no fallada mentira, verso 5, pues son sin mancha. Cuando hablan la verdad, porque la verdad está en ellos, porque la verdad vive en ellos. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y son aquellos entonces que también, transmitiendo un mensaje a voz en cuello, anuncian a todos que Jesús viene pronto, que debemos de darle honra y gloria al Dios del universo, tal y como lo declara del verso 6 en adelante. Un mensaje que es eterno.
¿Cuál es el mensaje que se predica? El único es eterno, Jesús, y el único mensaje es: acéptale hoy, porque Él es la única opción de salvación y de vida eterna. Por lo tanto, dadle honra y gloria al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apreciados amigos y hermanos, quiero invitarles, a que vayamos, antes de compartir con ustedes un párrafo especial, a Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. ¿Cómo es posible entonces, de nuevo, poder estar en la presencia del Señor si Salmo nos dice de que los inicuos no pueden estar delante de Él? La palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Hebreos, y estoy en el verso 16 y 17. Y dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Recordarán ustedes que la ley no es nada menos que el reflejo del carácter del Señor. En otras palabras, aquí se está describiendo esa metamorfosis, esa transformación que se lleva a cabo dentro del espíritu del hombre cuando es sustituido el espíritu de maldad por un espíritu que es santo. Haces tuyo, se te graba en el alma, en tu espíritu, es tú mismo el que está dentro de ti desarrollándose para hacer semejanza del Creador. Escribiré entonces mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré, y este es un punto muy importante, el verso 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Apreciados amigos y hermanos, si tú en este momento te consideras que eres indigno, que eres pecador, que estás desconectado de la fuente de la vida que es el Señor, por ti vino Jesús. A ti te está buscando el Salvador. Es precisamente a ti y en ti en quien el Señor hará cosas extraordinarias si tan solo te dejas usar y le dejas entrar. Pero para aquellos que todavía siguen cargando las culpas de otras personas, porque no tienen sus ojos puestos en Cristo, porque tienen sus ojos también todavía puestos en la vida de los demás, apreciados amigos y hermanos, atención. Si tus ojos no están puestos en Cristo, si tus ojos están puestos en el vecino, en el que se sienta al lado tuyo, en la vida de otra persona, entonces tienes un ejemplo perfecto de aquel que todavía no ha dejado entrar a Jesús en su vida. Porque cuando dejas entrar a Jesús en tu vida, cuando ya no vives tú, sino que vive el Señor, comienzas a ver cómo te mira el Señor, comienzas a hablar como habla el Señor, comienzas a escuchar y a tocar como lo hace el Señor. Y cuando me ves a mí, que le he entregado mi vida, ya no miras entonces a un pecador, sino que ves a otro ciudadano del reino de los cielos, nada menos que ves a otro que es hijo de Dios. Y la pregunta es, si has aceptado al Señor, ¿cómo te miran los demás? Si te miran como pecador, el problema no está en ti, el problema está en ellos y el Espíritu que habita en ellos. Pero si te miran como un redimido de entre los de la tierra, como te mira el universo completo, entonces te están viendo con los ojos de Cristo, porque Jesús habita en su corazón. Y ha llegado el momento entonces de que compartamos uno de los versos más extraordinarios que hay. Esta experiencia se resume en Colosenses capítulo 3, verso 1, que parafraseándolo diremos: si es verdad, si es cierto que ya no vives tú, sino que vive Cristo en tu lugar, entonces pon tus ojos en las cosas de arriba, fija tus ojos en Cristo. Y esa es la clave que debemos de repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Cada vez que vengan y hablen y se acerquen a ti para hablar de otras personas, es porque sus ojos se han desviado, han dejado de ver a Jesús para fijarse en otras personas. No tenemos oportunidad, no debemos darnos ese lujo de muerte eterna, un riesgo de eternidad, cuando dejamos de ver a nuestro Redentor. Y ahora sí, compartimos entonces un mensaje. Encontramos un libro muy especial, El Camino a Cristo. Y dice: si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos presentarles los atractivos de Cristo y las realidades invisibles del mundo venidero. Anhelaremos seguir en la senda que Jesús recorrió y desearemos que quienes nos rodean puedan ver al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y es en esta fe, en esta ruta, en esta convicción que se escribe en nuestra frente cuando aceptamos al Señor, que nos dirigimos de regreso a casa. Vamos rumbo a esa morada que ha ido a preparar el Señor con amor. Y allá estaremos junto con todos aquellos que tienen sus ojos puestos fijos en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador.